¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo tomado por el Instituto Nacional Electoral para que las candidaturas a gobiernos locales del 2021 sean paritarias, pero también acordó por mayoría vincular a los partidos políticos para que postulen a mujeres en 7 de los 15 estados que renovarán gobierno local. ¿Qué significa esta decisión para la lucha por la equidad de género, por la igualdad de género en la arena política? ¿Alguna vez has sido víctima de extorsión telefónica o de algún otro delito vinculado con el robo de teléfonos celulares? Si es así, los diputados y las diputadas de Morena tienen una solución: un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Organizaciones ciudadanas, empresarios, legisladores y legisladoras de oposición están alertando ya que esta medida no resuelve el crimen y que además pone en riesgo los datos personales, incluso los datos biométricos de usuarias de telefonía celular en México. ¿Cómo viene esta reforma? ¿Qué críticas se le han hecho? ¿Y cómo la ven las y los panelistas de esta noche? Y aquí en la Ciudad de México estamos rompiendo el registro máximo de personas con COVID-19 que requiere hospitalización. Las autoridades, tanto de la capital como del Estado de México, reportan un alto índice de ocupación y habilitan más camas. ¿Deberíamos haber pasado ya semáforo rojo o eso es intrascendente, como dijo el subsecretario López-Gatell? Volvemos a revisar el tema de la pandemia y la respuesta de las autoridades. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. El rigote que se armó luego de la sesión virtual de ayer, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, el del INE, que ordenaba a los partidos políticos paridad de género. Según el boletín oficial emitido, los magistrados votaron por exhortar a los partidos políticos a postular el mayor número de mujeres posible. Pero la magistrada Janine Otalora, ponente del proyecto de la resolución, aclaró que aprobó por mayoría, acordaron vincular a los partidos políticos a postular 7 candidatas y que en ningún momento determinaron que fuera en la medida de lo posible. Veamos el contexto. Este lunes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE que ordenaba a los partidos políticos paridad de género en la postulación de candidaturas a las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021. El tribunal determinó que el Instituto Nacional Electoral carece de atribuciones para establecer lineamientos de paridad de género, facultad que compete al Poder Legislativo, pero también aprobó por mayoría vincular a los partidos políticos a postular 7 candidaturas para estos cargos. En una sesión de 4 horas, los magistrados señalaron que aunque congresos estatales y el Congreso de la Unión no han legislado sobre la postulación paritaria en gubernaturas, esto no habilita a las autoridades electorales a imponer obligaciones a los partidos políticos. Sin embargo, en mayoría votaron por vincular a los partidos políticos a postular a 7 candidatas en el proceso de renovación de gubernaturas. El pasado 6 de noviembre, el INE señaló que ante el vacío legal era su obligación propiciar el principio de la paridad, por lo que acordó que en las 15 gubernaturas que se definirán el próximo año, en 7 sean postuladas mujeres. Esos lineamientos fueron impugnados por el Senado y por el Partido Acción Nacional bajo el argumento de que el INE se había extralimitado en sus funciones. En el proyecto de resolución presentado ante el Tribunal Electoral por la magistrada Janine Otalora, se apuntó que si bien el INE no tiene la competencia para emitir las medidas afirmativas, estas se debían retomar para llenar el vacío legal en materia de paridad. La magistrada tuiteó que su proyecto buscaba enviar a la sociedad mexicana el mensaje de que no puede haber un proceso electoral ajeno a la paridad. Punto y contrapunto. Noche de martes, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Creo que está mal el audio, no te escuché muy bien. A ver. Parece que ahorita lo recuperamos. Ahí estás. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Ganando como siempre. Bienvenida. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. A ver, Martín, empiezo contigo. Explícanos qué es lo que está pasando. Explícanos. Yo, la verdad, por más que le di vueltas, traté de ver la sesión también, pero evidentemente esto es un lenguaje que es de abogadas, de abogados. Ahorita también le preguntamos a Veloz. Pero a ver, empiezo contigo a que nos expliques un poco, sobre todo de la gente que sabe de derecho electoral, pero cuéntanos qué es lo que está pasando. ¿Va a haber o no entonces candidaturas? ¿Es un exhorto? ¿Es una obligación? ¿Qué es lo que está pasando? Candidaturas de mujeres en específico. Yo tampoco entiendo nada. Tal cual. Entonces, Veloz, a ver. No, fue una sesión larguísima de 4 horas.
con muchísimos asegúnes en toda la discusión, cambiaban de tema y luego no sé si lograste ver ya el último, los magistrados hasta se veían de malas, estaban no solamente cansados, sino de malas porque no se podían poner de acuerdo ni siquiera en el objeto de la discusión. Creo que hubo dos cosas fundamentales que se discutieron. Una, si es que el INE se extralimitó en sus facultades, es decir, legisló en una materia pues, que se invade la facultad del Poder Legislativo Federal y también de los estados. Y la segunda es, bueno, hasta dónde llega el principio de paridad de género y eso qué implica para el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. En eso se enfrascaron las discusiones, palabras más, palabras menos, y al final lo que se vota es un sí, ni no, ni todo lo contrario, porque los textos resolutivos, dos son formales, pero el último dice, bueno, se va a votar, estamos a favor de obligar a los partidos a que cumplan con el principio de paridad en la medida, no de lo posible y no de las posibilidades, eso sí es cierto, en eso, pero en la medida en que nosotros lo discutimos en la versión estenográfica que va a quedar de esa sesión y luego en lo que se llama el famoso engrose, que es la sentencia donde se vierten argumentos y ya se le intenta dar forma. Entonces, no estoy muy seguro que vaya a traer el documento final, que es el engrose, el que vale ya jurídicamente, ni tampoco estoy seguro que los partidos políticos estén directamente obligados. Eso parece decir una parte, pero hay otros argumentos que se vertieron donde solamente se les dan sugerencias. Se votó y luego también se votaron otras cosas. Creo que los partidos se van a poder salir por la tangente. No son menores tampoco los argumentos que se dijeron por los magistrados y las magistradas que estaban en contra, porque en efecto sí hay una cuestión del 116 constitucional y, por ejemplo, el régimen estatal. Eso no se tocó en la reforma constitucional. Sí hay un choque de principios a nivel constitucional. En mi opinión, sí puede el Tribunal Electoral ordenarle a los partidos que cumplan en estricto sentido el principio de paridad, pero debió haber dado lineamientos. Si no das lineamientos para hacer eso, puede ser totalmente inútil lo que hicieron o fútil, y también puedes afectar para futuro cómo se va a cumplimentar esto. Perdóname. Bueno. Ya no te escuché la última frase que dijiste, perdón. Sí, o sea, y que si no se aclara ahorita, entonces también en la legislación y las siguientes elecciones, pues puedes afectar y dejar un precedente que yo creo que no ayuda en nada a la lucha por la paridad. Bien. A ver, Veloz, ¿coincides con esta lectura? ¿Tienes alguna lectura adicional? La verdad es que sí fue una sesión de verdad muy confusa, en donde en efecto, pues ya no me queda claro cuál es, si de verdad o no va a ser esto obligatorio para los partidos políticos, que además, por cierto, también pues podés comentar cómo ves a Morena en ese sentido, ¿no? Si está o no, digamos, encaminado a cumplir con ese requisito de paridad o si están otra vez el patriarcado, como bien sabes, funcionando para tratar de que lleguen más mujeres a cargos así. Claro, a ver, yo no coincido con lo que decía Martín, sobre todo en el tema técnico, pero en realidad no me parece tan confuso. Creo que sustancialmente el acuerdo lo que busca es proveer una seguridad jurídica o certeza jurídica, porque una vez que el tribunal dice, a ver, lo que el INE dijo orienta un criterio, pero no es vinculante, hace mucho más fácil que las impugnaciones sean directamente con el tribunal, lo que obliga de facto a los partidos. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que hemos venido platicando en todo este tiempo y que sabíamos que era algo que iba a pasar y que era de esperarse? Que efectivamente el INE se está extralimitando en las disposiciones y lineamientos que ha puesto, no solamente con esto, sino con el tema de la reelección, y que el tribunal le dice, a ver, no, espérate tantito, no te corresponde a ti, pero a mí sí me va a corresponder. Y con la sobrerepresentación también estaba el argumento de que el INE estaba extralimitando sus facultades, ¿no? Había por ahí también algunos textos. Claro, justo el tema es que el INE sí está para dar y orientar y dar lineamientos y tal, pero el tribunal es el que tiene la última palabra y a mí me parece mucho más certero que el tribunal diga, bueno, estos van a ser los lineamientos. Y yo creo que puede parecer contradictorio y ahí es donde podría parecer confuso, pero en realidad lo que hace es como vincular y que no, que la sentencia del tribunal sí lo vincula, pero no el acuerdo del INE, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, porque al final, si los partidos deciden poner 9 candidatos y 6 mujeres,
pues al final se puede impugnar y el tribunal ya les puede obligar, cosa que no pasaría tal cual en el INE. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Martín, que pusieran los lineamientos sobre la mesa y que fuera más fácil, porque es cierto que la paridad está en la Constitución, pero una manera de proteger que no se nos salga de control y que no se nos salga de las manos este proceso para que, como tú bien decías, el patriarcado diga, no, aquí toca hombre, es precisamente que no se diga que solo se compita entre mujeres en ciertos estados, sino que sea transversal y que vayan hombres y mujeres en las encuestas y que el proceso y que cada partido vaya a poner a los hombres y a las mujeres que quiera. Eso salvaguarda lo que dice la Constitución en términos de la paridad. Yo creo que el tribunal lo está haciendo bien y al final me parece que es efectivamente un acto de certeza y de poner orden porque ya se está pasando y lo que está haciendo es entorpeciendo las cosas, ¿no? Bien. Ana, ¿cómo lo ves tú? Evidentemente yo también sé que tú estás a favor también, como creo que todas y todos en esta mesa, de que sean la mitad de candidatas mujeres, la mitad hombres, por supuesto. Creo que en esta mesa siempre hemos defendido la paridad, pero toda una confusión lo de ayer, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo cuando lo leí en la madrugada, porque esto nos empezamos a enterar a la 1 o 2 de la mañana, a esa hora seguía yo despierta porque el horario de COVID todavía nos traía todos muy alterados. Yo me puse muy triste, Genaro, que a esa hora yo estaba tuiteando que a mí se me hace súper irresponsable. Las mujeres que hemos crecido en política, que venimos desde abajo y que nos hemos ganado cada cargo, casi peleándolo con dientes y con sangre. De verdad estábamos muy contentas de que el INE haya evidenciado la poca voluntad que tienen los partidos políticos para cumplir con esto de la paridad. Es que no puede ser que ahorita les salga más el odio que tienen contra el Instituto Nacional Electoral y se olviden de la causa feminista, que al final, el objetivo final es que haya más mujeres en el gobierno, que haya más mujeres capacitadas y protegidas para tomar cargos públicos y poder empoderar a otras. Ese es el objetivo de una iniciativa como la del INE. Aunque viene el Tribunal Electoral, pues sí le da un revés, aunque como bien señala, según el tuit de Ciro Murayama, sí fue, pero no es, pero sí será y quizás sí. O sea, una cosa bien confusa. Al final, el INE cumplió su objetivo al visibilizar que los partidos no están cumpliendo su chamba. Y lo que el Tribunal Electoral salió a decir es que estaba revocando esto porque el INE había violado el principio de reserva de ley. Entonces, eso fue lo que no quedó claro y los intentaron como explicarnos. Y decir que la tarea pendiente es que de las legislaturas tiene que ser un cambio de la legislatura de postulación paritaria en gobernaturas, pero no solo a nivel nacional, sino en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión. Entonces, aquí llamar la atención para que también los congresos en cada entidad federativa se pongan a chambear y que no estén dejando que les hagan la tarea, porque el problema es que no solo son los partidos políticos, sino también todas las legislaturas actuales, que en la mayoría pues ya son paritarias, ¿no? Pero el tema a mí me sigue quedando la duda. Cuando dicen que el Tribunal Electoral vincula, es obliga, o sea, eso quiere decir que van a obligar a los partidos a que sí haya 7 candidatas a gobernadoras, porque entonces, ¿por qué la palabra se vinculan en términos de que la ley es vinculante? Porque Martín dice que sí, pero Allen nos dice, no, Martín dice no, pero Allen dice que sí. Entonces, a mí genuinamente ahorita me resulta, o sea, ayer me puse muy triste, pero yo creo que el INE sí ganó una batalla, y ganó por todas aquellas que estamos levantando la voz por esto y que nos sentimos muy ofendidas porque nuestros partidos salieron a decir, hey INE, no me hagas la tarea, no quiero que haya más mujeres gobernadoras porque tengo muchos superhombres esperando ser gobernadores. Bien. Mal. Y finalmente, Alejandro, ¿cómo ves tú este tema? Pues creo que con muchísimas confusiones. Hay algo que es cierto y es que el Tribunal Electoral sí puso un alto al INE legislador, al INE que pretende legislar, asumiendo el argumento de que hay vacíos legales, lo cual me parece un argumento que si se lleva al extremo puede caer en un absurdo y generar un incentivo perverso de sobreregular y de tener ahora legislaciones aún más barrocas y recargadas de las que ya de por sí tenemos. Además, no se pueden cambiar las reglas del juego una vez que este ya inició, y el proceso electoral de 2021 ya inició desde hace unos meses. Entonces, creo que ahí hay un consenso de que el INE se extralimitó y el tribunal le pone un alto a este INE con pretensiones legisladoras. Pero también dice, identificamos que sí hay un vacío legal. Y aquí es en donde creo que hay la discrepancia. Hay dos versiones que todavía no sabemos bien a bien. Y creo que, como dice Martín, habrá que esperar el engrose. Uno, el comunicado oficial, el boletín de prensa, en donde dice, en la medida de lo posible, como un exhorto, le sugerimos a los partidos que postulen a 7 candidatas a gobernador. Y por otra parte, las comunicaciones de Yanino Otalora, que es la magistrada que presentó
este proyecto, esta resolución que dice que sí es vinculante, es decir, va a ser obligatorio para los partidos postular cuando menos a 7 candidaturas a gobernadoras de mujeres. Entonces aquí creo que no tenemos claras las cosas. Por lo pronto hay que destacar que Morena ya va en ese sentido, no por una imposición de un organismo externo, sino por convicción propia, por un compromiso con la paridad de género. Ya prácticamente Ana Clara en Nuevo León, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Laida Sansores en Campeche, Marina del Pilar en Baja California, son las virtuales candidatas a gobernadoras, y más las que se vayan acumulando en las próximas semanas Ahora, la verdad es que también hay que decir que sí se vulnera el principio de paridad de género con el principio del federalismo, porque están asumiendo que son el mismo proceso electoral cuando en realidad son 15 procesos electorales con soberanía o con autonomía federal y que son de carácter unipersonal. ¿Cómo aseguramos? Esa es la pregunta que habría que responder. ¿Cómo aseguramos en adelante que candidaturas unipersonales, donde es indivisible, es una persona la que va a ser electa, se cumple el requisito de paridad de género? Alguna alternativa podría ser escalonamiento, por ejemplo, es algo que podríamos discutir en adelante. Escalonamiento si una vez fue un gobernador hombre, la que sigue mujer. Pero esto de pensar que es una sola elección me parece absolutamente erróneo y equivocado. Y también decir que la paridad de género tiene que ser en los órganos de representación popular, en los gobiernos, pero también en los organismos autónomos, y exhortar al tribunal y al INE que no solamente se aplique la paridad de género en la yunta de su compadre, sino que también en estos dos órganos en donde tienen mayoría los hombres, son mayoría los hombres. Pues seguiremos dándole seguimiento a este tema, a ver en qué termina toda esta confusión. Martín, tienes una mano levantada, rapidísimo. Sí, nada más una aclaración, porque, lo que dijo Estefanía es muy importante. El problema para mi punto de vista, de que digamos que ya es vinculante para los partidos, es que el tribunal no puede actuar de oficio. Tiene que haber de por medio una impugnación. Entonces, ahorita, como decía Alejandro, ya empezó el proceso electoral, entonces fácilmente pueden decir, pues no hay materia. Segundo, ya se están registrando los precandidatos, ¿no? A final de diciembre ya vamos a saber quiénes son precandidatos a las gubernaturas, entonces bien puede decir, pues ya no hay materia, se sobresee y nos vamos hasta el próximo. Eso puede pasar, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor hicieron lo confuso que ayer, para no dar una respuesta concreta. Así es. Finalmente, ¿levantaste la mano, Veloz? ¿O quieres añadir algo? Precisamente, pero ahí es donde está la respuesta, que en realidad es mucho más fácil hacer algo, o digamos, impugnar respecto a una sentencia del tribunal que a un acuerdo del INE, que de eso se trata toda esta discusión de 4 horas, ¿no? Bien. Bueno, déjame hacer una pausa, regresamos para cambiar de tema. La Cámara de Diputados aprobó la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil y ya se han encendido las alertas porque los datos personales y los datos biométricos de quienes usamos teléfonos celulares podrían estar en riesgo. ¿Por cuál razón? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. ¿Recuerdas el Renault? En el gobierno de Felipe Calderón se anunció con bombo y platillo el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicación. Es el Renault como una medida para frenar el robo de teléfonos, la extorsión y otros delitos vinculados a celulares. El programa no duró ni siquiera un suspiro, pues a los 2 meses de entrar en operación se dio a conocer que la base con datos personales se podía conseguir vía internet por solamente 500 pesos. Ahora los legisladores de Morena propusieron crear un nuevo registro de usuarios de telefonía móvil. ¿En qué consiste? ¿Hay diferencias o no? Veamos el contexto. La semana pasada, la Cámara de Diputados validó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Con 390 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, se aprobó reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Según la exposición de motivos, la iniciativa busca ayudar a controlar los delitos vinculados a robo de celulares y extorsiones telefónicas, pero legisladores de Movimiento Ciudadano y del PRD, así como la Red por Defensa de los Derechos Digitales, apuntaron que pone en riesgo la privacidad y seguridad ciudadana. La iniciativa propone integrar el padrón con las bases de datos personales que ya tienen los concesionarios de telefonía celular, como nombre completo, denominación o razón social, nacionalidad o número de identificación oficial con fotografía y clave única de registro de población. Además, el dictamen establece la obligación de recolectar datos biométricos como parte del padrón, como huella digital, rostro o iris. Quienes se oponen al padrón, incluida la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones, señalaron que los registros obligatorios de tarjetas SIM no ayudan
ayudan a reducir delitos. La reforma establece que el padrón será confidencial y reservado en términos de la ley y será operado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Red en Defensa de los Derechos Digitales señaló que el padrón representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el RENAUT, creado en 2008 y eliminado en 2011, luego de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta. El proyecto de dictamen fue enviado al Senado, donde se espera que sea analizado en el próximo periodo ordinario de sesiones. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche y bueno, ya algunas organizaciones que defienden los derechos digitales están alertando sobre esta iniciativa ahora de Morena, que en efecto les recuerda a lo que ocurrió con ese RENAUT en tiempos de Felipe Calderón. ¿Cómo lo ves? Empiezo ahora contigo, Veloz. ¿Es de verdad algo parecido a ese momento? ¿Hay problemas? ¿Le ves riesgos, datos personales, etcétera? Le veo muchos riesgos y parece que casi todo lo que acompaña el PAN me ha preocupado y esta no será la excepción. Yo le veo riesgos y entiendo el tema de datos personales. También entiendo que está encaminado a regular este tema que tenemos, que también tiene que ver con el acoso digital en términos de números de teléfono, que cualquiera puede comprarse 5 teléfonos diferentes y 5 chips diferentes y entrar en un esquema desde el crimen organizado hasta acoso. Yo creo que tú y yo hemos sido víctimas de ataques en teléfonos, en el celular, de teléfonos que no conocemos, que se han filtrado nuestros números. Sí nos gustaría tener una certeza de quiénes son las personas que están detrás y que no sea tan impune esta manera de hacer ciberacoso y tal, que puede resultar muy peligroso. Sin embargo, yo creo que todavía no estamos ahí. Yo confío plenamente en que este gobierno cuida los datos de las personas y se dedicará a cuidar estos datos, sobre todo porque también tiene información, creo que datos biométricos, y me parece que quiere ir encaminado a lo que pasa en otros países. Sin embargo, hacer esto con el tema de teléfonos celulares es complicado, y es complicado por 2 cosas. Las personas que tenemos contrato con compañías de teléfonos celulares, compañías grandes, pues de por sí te piden para el contrato tu número de tu nombre, número de teléfono de casa, tu acta de nacimiento, tu INE, digamos, datos en general que avalan o acreditan quién eres. Pero la mayoría de las personas en México están en prepago, no tienen algún plan, no están vinculados directamente a una línea telefónica, pueden cambiar mes por mes o lo que sea. Y ahí es donde está el problema. Los celulares que se compran en el Oxxo, los celulares que compran en algunas tiendas departamentales que te dan el chip y ya, creo que ahí sería la comunicación mayor. Yo creo que es una buena iniciativa en términos de hacia dónde quiere caminar, si tiene que ver con la seguridad, pero no estamos ahí, sobre todo porque venimos de una experiencia muy compleja con los datos personales, y sí es complicado, pero el debate se ha tornado interesante, y aquí es donde tienen que salir los expertos y las expertas en temas de seguridad, en términos de conectividad, en temas de todo lo que implica esta iniciativa, para salir a decirnos por dónde ir y cuáles son las alternativas. Desde luego creo que descartar esto así simplemente sin dar la discusión pues no valdría la pena, pero sí creo que podríamos adoptar una medida que llegue a la mitad, ¿no? sin que se dé todo lo que se está poniendo sobre la mesa, pero que sí caminemos hacia una certeza mucho mayor y hacia una seguridad mayor para los y las usuarias de telefonía. En efecto, Alejandro, la Red en Defensa de los Derechos Digitales publica un texto en su página web en donde indica: el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos atenta contra los derechos humanos. 3 bullets rapidísimos: no existe evidencia de que los registros obligatorios de tarjeta SIM ayuden a reducir delitos como extorsión. 2. El padrón es una medida fácilmente eludible, atenta contra la presunción de inocencia y constituye un gasto irresponsable. Y 3. La inclusión de una base de datos biométricos centralizados puede generar violaciones irreversibles al derecho a la privacidad. ¿Cómo lo ves? Oye, rapidísimo, no, es una fe de ratas, es Clara Luz Flores en Nuevo León, me confundí. Sí. Antes de que me mandes a la paparrucha. No, bueno, fíjate cómo han cambiado las coordenadas del debate. Yo me acuerdo en la década de los 90 que de niños utilizábamos estos mamotretos que eran las secciones blancas con el nombre, la dirección, el número telefónico de los teléfonos fijos, de las líneas fijas de todo el país, incluso para hacer bromas telefónicas, etcétera. Y ahora la privacidad ha cobrado una mucho mayor relevancia, y en épocas digitales más aún, porque no solamente involucran datos personales, sino también, o dentro de estos, datos biométricos. Y
Yo creo que hemos observado en las últimas semanas una tendencia perniciosa de estar legislando al vapor sin consultar a las instituciones afectadas. Ya lo vimos con el tema de los dólares y el Banco de México, y ahora con esto, pues también habría que abrir, antes de decir ahí va el agua, pues abrir un debate amplio en donde se viertan posiciones expertas, sectores interesados, operadores del sistema. Finalmente, quien tiene la soberanía para tomar la decisión será el Congreso, pero sí se antoja, sí se extraña un proceso en donde se legisle con base en evidencia y no solamente a manotazos. Porque además lo que está pasando es que después reculan, saltan entonces organizaciones de la sociedad civil, saltan las instituciones afectadas y entonces se reinicia el proceso y se corre hasta el siguiente periodo legislativo. Por ejemplo, a mí no me queda claro por qué sería el IFT quien tendría que regular o operar esto, cuando no es un tema de regulación de telecomunicaciones, sino más bien tendiente a la seguridad. Y lo que hay que reconocer es que estos cambios tecnológicos en donde uno puede, pues prácticamente ir a la tiendita de la esquina y comprar un teléfono, ¿no?, que se utiliza para la extorsión, para una defraudación, después se desecha la tarjeta SIM y se vuelve a comprar así hasta el infinito, pues sí es una enorme desafío para las autoridades, pero pues hay que ver cuál es la mejor forma de la regulación, y para eso también, por ejemplo, puedes buscar experiencias comparadas que han hecho otros países en materia de legislación para esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo del Renault, que esto que estuviera en línea, en venta, tampoco es un argumento para descartar esto. Bien. Porque pues bajo ese argumento nos podríamos decir que también el padrón del INE está en venta en Tepito, sí, en Tepito o ya en línea, así es. Y nadie está cuestionando la importancia de que se cuente con un padrón electoral. Más bien es un debate de cómo se asegura que haya un resguardo de los datos y de estos padrones, ¿no? Claro, que por cierto, por supuesto, esto pues trasciende al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al de Enrique Peña Nieto, ocupó también el de Felipe Calderón, porque en efecto nuestros datos personales en múltiples, Denise Merker lo ha mostrado en varias ocasiones, como está disponible en cualquier mercado, digamos. Oye, y los call centers, o sea, los call centers son dueños de nuestros datos personales, eso bueno, sí es. Los bancos que te llaman todo el tiempo saben tu nombre, Ana, y saben que tienes una tarjeta de ellos, o te dicen que como si tuvieras una tarjeta de ellos, y que evidentemente tú es como, ¿por qué tienen mi teléfono? ¿No? Pero bueno, ¿cómo lo ves? Es terrible, Genaro. Yo, en mi caso, saqué hace poco una nueva línea telefónica como tal. Yo no se la di a mi mamá. A las 2 semanas, un banco, justamente como tú mencionas, ya lo tenía. Entonces, para mí fue como, yo me he hablado a mí misma, mi mamá no me ha hablado y el banco ya me estaba hablando. Entonces, el tema del manejo de esta información tan sensible no es una cosa que tengamos que tocar tan a la ligera como escuché con mis compañeros, porque el tema de que lo del Renault no haya funcionado nos tiene que encender las alarmas para decir por qué no funcionó, porque esto no solamente esto es tu teléfono, tiene que tener tus datos biométricos, y el tema, como señalaba Luis Fernando García de la Red de Defensa de Derechos Digitales, puedes cambiar de línea telefónica si quieres, puedes cambiar tu teléfono, puedes cambiar tu chip, pero no puedes cambiar tu cara, tus huellas dactilares y el patrón de tu iris. Entonces, el que se autorice en la Cámara de Diputados el manejo de los datos biométricos es algo que nos tiene que preocupar a todos, y a mí, al contrario, me asusta más que esto esté pasando en tiempos de la Cuarta Transformación, porque no están pretendiendo entrarle al tema de la extorsión desde la manera adecuada contra los delincuentes, sino con esta clase de padrón nacional, cuando el experto Luis Fernando nos dice que entonces los que cometen la extorsión compran SIM de otros países, clonan y duplican las tarjetas SIM que encuentran aquí en el país. Entonces, lo que podría hacer es que a ti te registran en este padrón que quieres crear, y después al ratito van a llegar a tu casa e intentar pues sacarte de tu domicilio y llevarte a la cárcel, porque van a decir que desde como se clonaron tus tarjetas SIM, Juanito Felipe García ha estado haciendo 20 llamadas de extorsión cuando en realidad no fuiste tú. Entonces, creo que es algo bastante grave. A mí me intranquiliza, entiendo que quizá la intención sea buena, pero no de la manera en la que lo están haciendo. Si en el diseño de Felipe Calderón con el Renault ya salió mal, es porque entonces quiere decir que puede volver a salir mal. Y si a esto le ponen lo de los datos biométricos, discúlpenme, pero que Martín, por favor, me vaya poniendo en su próxima lista de clientes, porque yo me voy a amparar. Yo no voy a dejar que la Cuarta Transformación tenga acceso a mis datos biométricos. O sea, todavía falta que esto pase, me parece que al Senado, pero a mí se me hace algo que tenemos que estar cuestionando bastante. Bien. Si viajaste al exterior, ya lo tiene el gobierno. O sea, con... ¿De qué manera? ¿Cómo? Sí. Pues sí.
te piden para viajar al exterior las huellas digitales, los biométricos en los puestos de salida sí, y de entrada al sobre país. todo en los de Estados Unidos, ¿no? Cuando entras a Estados Unidos. Sí, no creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores vaya a vender esos datos. O sea, todavía no hay que lograr un poco Bueno, más. es gobernación, es INAVI. Bueno, claro, para el pasaporte que por cierto de la administración de Peña Nieto hubo ahí un problema que dejó el ex canciller José Antonio Meade, que en efecto se vulneró la seguridad de las personas que en efecto íbamos a sacar un pasaporte, tomaban nuestra fotografía, dejábamos huellas y de repente cambiaron de empresa de un día a otro, ¿no? Martín, ¿cómo ves este tema? Que en efecto sí tiene que ver con el tema de cómo los gobiernos del partido que sean protegen los datos personales de la ciudadanía y no los utilizan para otros fines más que para los que específicamente son, que son sacar una identidad nacional, la del INE, la del pasaporte, lo que sea, o para pues cuando te piden alguna información extra sobre ti, pero que se quede solamente en esa institución. ¿Qué hacemos con todo esto? No, yo me acuerdo de una portada de Economist donde decía que el nuevo petróleo eran los datos. O sea, sí. Ahorita, obviamente, de 30 años para acá, pues los datos tienen un valor inmenso. Y aparte, regular tecnología, ¿no? Con motivos de seguridad es muy complejo, porque la tecnología siempre va 5 pasos adelantado. Lo interesante es que esta iniciativa sale de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso es un punto muy... O sea, ahí se fragua, ahí se construye. Entonces eso pues creo que puede ser un poco problemático. Lo segundo es, están solamente obligando a los concesionarios nacionales. ¿Qué pasa con las líneas extranjeras? Nada. Y lo dicen, es que es para evitar el secuestro y la extorsión. Pues los secuestradores y los extorsionadores no usan teléfono celular, o sea, línea telefónica de teléfono celular, usan WhatsApp, usan Telegram, etcétera, o sea, utilizan apps, eso no está regulado. Tercero, no hay ninguna garantía de cómo se van a manejar los datos por el IFT. Lo que decía Alejandro, ¿por qué el IFT va a tener la base de datos de todo esto? No está ni capacitado, ni tiene infraestructura, y además o sea, es información personal y bancaria y datos biométricos, o sea, sí es algo enorme. Tercero, ¿qué es lo que es bien preocupante? Cualquier autoridad judicial le va a poder pedir al IFT que le dé cualquier dato de cualquier celular, ¿no? Se supone que el registro es obligatorio. Si no te registras, te pueden quitar, o sea, te cancelan tu número celular. Y aparte esto de la autoridad, o sea, sí, no sé, ni se fijaron que estaban aprobando, no le dieron ni siquiera presupuesto al IFT para esta obligación. Entonces, pues sí, ojalá que la frenen en el Senado, pero es una de estas tantas cosas que están haciendo ahorita en este frenesí legislativo que no tiene ni pies ni cabeza, que sí cuesta, porque al final, cuando se trata un tema de esta manera, volverlo a retomar, como decían, recular, decir que siempre no, entonces al final no acabas haciendo absolutamente nada en algo que sí es necesario regular, y sí se puede regular, pero hay que hacerlo, pues bien. Claro, claro. Bueno, pues tema también del cual seguramente seguiremos hablando el próximo año. ¿Quieres hacer un comentario, Alejandro? No, nada más una aclaración. Entiendo que para utilizar las apps de WhatsApp y Telegram, que utilizan a veces para las extorsiones, sí tiene que estar vinculado a una línea telefónica. Siempre lo registras con un teléfono. Esa sí te la he puesto para que veas. No, pero, o sea, por eso, pero, o sea, el problema es que no regulan a la infraestructura de telecomunicaciones, no está por ahí, o sea, pasas por otro lado. Entonces, el extorsionador no va, no deja huella. En las apps no. Bueno, podemos buscar esta información y hacer la paparrucha o aclarar esto de si necesitas una línea telefónica para un mensaje de WhatsApp. En general siempre te sale un número por ahí, aunque también puedes usarlo desde tu computadora de escritorio. Y creo que sí hay maneras para la cual puedas evitar tener un número registrado. Es el QR. O puede ser un número registrado anteriormente que incluso ya haya desaparecido. No, pero lo vemos, lo checamos. Le pedimos a Mariana que corrobore estos temas. Hacemos una pausa y al regresar, pese a los llamados de las autoridades a guardarse, a quedarse en casa, las calles de la Ciudad de México siguen muy saturadas y peor aún, los hospitales registran un récord de personas que requiere una cama. El fin de semana, el subsecretario López-Gatell dijo prácticamente que el color del semáforo es intrascendente, así lo dijo. Y hoy su jefe, el secretario Alcocer, afirmó que la situación está controlada en casi todos los estados. ¿Cómo ven el tema las y los panelistas de esta noche? ¿Qué debería de pasar aquí en la Ciudad de México? Regresamos. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Esta mañana las autoridades anunciaron la apertura de un nuevo hospital del ISSSTE en Tláhuac. Tendrá 400 camas, 120 de ellas para pacientes de COVID-19. La capital del país, la Ciudad de México, registra la cifra más alta en lo que va del año de personas hospitalizadas por SARS-CoV-2. Récord que incluso ya superó el del 22 de mayo pasado, cuando según cifras oficiales, 4.553 personas requirieron hospitalización. El fin de semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado urgente a quedarnos en casa y dijo que hasta cierto punto el color del semáforo epidemiológico es intrascendente, así lo dijo. Como quizás recuerdas, el semáforo epidemiológico se presentó y entró en vigor el pasado 1 de junio, cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo presentó Gatell. El semáforo tiene 4 colores. Rojo, cuando solamente se permiten actividades esenciales. Naranja, con actividades no esenciales permitidas, pero de manera reducida y acceso limitado. Amarillo, con industrias esenciales y no esenciales activas, pero espacios públicos reducidos. Y por supuesto el verde, con todo funcionando casi al 100%. Esta mañana el secretario de Salud apareció en la mañanera. El doctor Jorge Alcocer dijo que la epidemia está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Pero el Estado de México reportó desde el domingo que entre el 95 y el 98% de saturación hospitalaria tienen sus unidades. En la capital del país la saturación estaba rondando el 70%, pero esta mañana se reportó una ampliación de 260 nuevas camas. Estamos en emergencia por COVID-19 aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno no ha querido decretar el semáforo rojo. Ana, ¿cómo lo ves? ¿Qué debería de pasar? ¿Es intrascendente o no el color del semáforo o no? Lo cierto es que ya el personal de salud está, por supuesto, agotado, exhausto, más allá de semáforos, más allá de grillas, más allá de cualquier cosa. El personal de salud de todos los hospitales públicos y privados de aquí de la ciudad y del resto del país se merecen todos los aplausos del mundo por aguantar la incompetencia también de algunos líderes políticos y, por supuesto, la insensibilidad también de muchas personas. Pero ¿cómo lo ves? Deja tú lo cansado, Genaro. México está entre los primeros lugares con más médicos muertos, con más personal de salud que ha fallecido por COVID. Entonces, genuinamente a mí se me hace ya muy indolente, a veces ya te faltan las palabras cuando una persona en la que depositaron tanto poder, tanta confianza, que la gente lo amaba, que salía portadas, que salía casi como héroe de telenovela y que ahorita salga diciendo, no, pues es intrascendente. Intrascendente es ya escuchar a Gatell. Intrascendente es que la jefa de gobierno no pueda responderle una pregunta a un periodista que le está diciendo, jefa de gobierno, vamos a cambiar a rojo porque los números de hoy en diciembre, cuando estamos en emergencia por COVID, son ya casi el doble de cuando en nuestros peores números cuando estábamos en semáforo rojo. Entonces, la verdad, lo que ahorita tendría que estar diciendo es aceptar que se le salió de las manos y que la ocupación de las camas aumentó del 24 de noviembre, estaba en un 50%, 16 días después, es decir, los primeros días de diciembre ya estamos en 63% de la ocupación hospitalaria, pero como lo hemos visto en muchos medios de comunicación, da lo mismo la cantidad de camas vacías que haya cuando la gente va a un hospital y no la reciben, porque la gente ni siquiera puede llegar a pedirse esta cama que está vacía, porque el tema es que no hay suficiente personal y muchos han dicho que tampoco hay suficiente material médico para atenderlos y por eso los están rechazando. Entonces, qué bueno que la gente se congratule porque el 14 de octubre él señaló que Michael Ryan, el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, le había aplaudido lo del semáforo, pero ya en noviembre empezaba a matizar su discurso a decir, bueno, esto que tanto me aplaudieron y que me arregló el ego y me llenó de elogios, es solamente una especie de recomendación para que ya en diciembre nos salga a decir que es intrascendente, pero esto es solo una manera de matizar y de no querer darle la cara al país y de decir, es nuestra responsabilidad la cantidad de muertes que hay ahorita. Entonces, qué bueno que todos estemos llamando al comportamiento individual, que también fue algo que desde Acción Nacional dijimos desde el número 1, no podemos dejar que la salud del país quede en la voluntad de las personas, es decir, cuando nosotros llamábamos a tomar medidas extremas como las que vimos en muchas naciones de Europa de obligar a la gente por lo menos los primeros meses a que se quedaran en su casa, aquí salieron a decir que era más importante la libertad, no la salud del país, y ahora que estamos en diciembre y que vemos las calles del centro abarrotadas, entonces a ver si no se están preguntando si las medidas tuvieron que haber sido más duras y más pertinentes cuando tuvieron que haber sido tomadas. No ahorita, solamente salir con un suétercito rojo a una conferencia no ayuda en nada. ¿Cómo lo ves, Martín? En efecto, las calles del Centro Histórico, levantaste la mano, por cierto, las calles del Centro Histórico están saturadas. Veía yo que el gobierno de Chile, por ejemplo, donde tú viviste también, está otra vez solicitándole
a la población que llene un cuestionario, que llene un formulario y pida un permiso desde para sacar al perro a la cuadra, en 2 cuadras por máximo 30 minutos, hasta ir a hacer compras al supermercado por un máximo de 2 horas. Eso en Chile, otra democracia también. Aquí en México el presidente ha dicho que confía en la sabiduría de la gente, pero pues en efecto estamos viendo calles saturadas aquí en la Ciudad de México. A ver, y en esto ya es un tema, y tú lo escribiste muy bien en una columna hace poco, es un tema, a ver, el gobierno sí ha sido un desastre, sí, pero ¿qué nos falta a nosotros para entender la gravedad de las cosas? O sea, veo una cultura de insensibilidad, de privilegios, de frivolidad, que ya basta. O sea, en redes sociales ves bodas, fiestas, reuniones, Sí, y eso lo único que denota es no que no esté comunicando bien el gobierno ya, es que nadie entiende absolutamente nada y que somos unos insensibles. Entonces, o sea, además de que yo creo que la política pública sí debe de guiar nuestros actos, también nosotros no entiendo qué pasa en nuestro círculo, en familiares, en gente que conocemos que además han vivido todos casos de COVID. Y lo que denota esta crisis también es la enorme desigualdad y en serio el enorme desdén que hay de una parte de la población por otros. Yo he visto revistas del corazón de que sí, en esta bendita pandemia, hoy me encontré en Valle de Bravo, pues sí, a todo dar, sí. Idiota, pues tienes dinero. La gente se está muriendo en la calle porque no tiene que comer. Entonces, creo que ahorita sí es un llamado a todos de una responsabilidad en una disciplina social y que sí, el gobierno también tiene que cambiar de postura a una más tajante, como le hemos dicho siempre, ¿no? Debe modificar su comunicación. Es vergonzoso lo que dice un día y luego dice en el otro, que si el color marrón y que si López-Gatell, etcétera, ya un solo comunicador y luego viene la etapa más complicada. Estamos en sindemia ahorita y luego el proceso de vacunación que nos los enseñaron en una sola lámina. Y eso va a acrecentar todavía más las desigualdades que ya tenemos en este país. O sea, ¿qué nos pasa? El color no está en uno mismo, como dijo Pepe Merino, ¿no? No. Literal. A ver, Alejandro, ¿cómo lo ves? En efecto, se debería de decretar medidas más punitivas, más coercitivas, estarle diciendo a la gente, porque coincido con Martín, o sea, uno habla en las redes sociales y hay fiestas. El otro día sacaron unas personas de una bodega en un antro en Las Lomas, como si no hubiera pasado nada, la gente salía de repente cubriéndose la cara de vergüenza, pero vergüenza les habría dado haber estado ahí en ese lugar, en ese momento cuando estábamos así. Bueno, si el color está en uno mismo, tu suéter es bastante sugerente, Genaro. No, a ver, yo creo que nos podemos ir al infinito buscando el desliz, la equivocación, la frase suelta, el error de Gatell, siguiendo en esta estrategia de golpeteo, que luego yo he encontrado que quienes más golpetean al gobierno son estos irresponsables. Yo les llamo el síndrome Enrique Alfaro, que golpetea y golpetea al gobierno federal y luego lo vemos en un evento, en una fiesta, bueno, en un bar cerrado, atiborrado, sin cubrebocas. Digo, ahí se filtró el video, simplemente pónganlo, pero creo que hay mucha cinismo y mucho descaro en estas acusaciones. Podemos seguirnos al infinito en este debate que creo que es bastante infructífero, o tratar de comprender qué está pasando, por qué se están tomando estas decisiones y sobre todo como medios de comunicación, como pues usuarios de redes sociales, como en las familias, etcétera, promover los 5 puntos. A ver, ¿qué más claro? ¿Qué tiene que quedar más claro? Que en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, estamos en situación de alerta por emergencia COVID-19, así de claro, situación de alerta por COVID-19, y que son 5 las medidas que se tienen que tomar. Quédate en casa, usa cubrebocas, no fiestas, las compras debe hacerla una persona por familia, y si eres positivo, aíslate 15 días. Y tratar de comprender pues que sí, la pandemia es dinámica, las decisiones se tienen que ir tomando conforme va desarrollándose los hechos y que volver a un confinamiento total como el que tuvimos a partir de marzo, abril, mayo, junio, pues sería totalmente perjudicial para pues para la inmensa cantidad de mexicanos que no tienen el privilegio o la solvencia económica para poder sortear una nueva cierre de actividad económica y que tienen que salir porque su sustento depende de su ingreso en el día a día. Es una situación sumamente complicada desde una perspectiva sanitaria, desde luego, los epidemiólogos te dirían, ciérrate, quédate en casa, pero tienes que incorporar también esta realidad nacional, esta realidad socioeconómica de este país con inmensas desigualdades, con enormes abismos para comprender por qué se están tomando estas decisiones. Bien, ahora, Veloz, la verdad es que la figura del semáforo la puso Gatell.
Él la trajo, incluso a pesar de muchos expertos médicos que le decían que no. Y la idea del semáforo implica lo mismo que en el tránsito. Si uno ve el semáforo rojo, paras el coche de inmediato. Pero en este país la gente sigue viendo el semáforo amarillo y aunque haya peatones cruzando, hasta le aceleran, porque así pasa en México. Entonces, la verdad es que el color no es que esté en uno mismo. Y la verdad es que estamos en alerta máxima, pero deben decir que es rojo, ¿no crees? Yo creo que algo que sigue la declaración de Gatell es, más allá del color, lo que está es en la pared, ¿no? Que es el quédate en casa. Y yo creo que al final se refería a eso, no esperemos a que tengamos que decir que está en rojo y no esperemos a hacer esta suerte de declaración, sino, o sea, que considero yo es necesaria, sino también demos la importancia al quedarse en casa. No relajemos las medidas porque de pronto ya estamos en amarillo. Y yo creo que hacia eso iba. Desafortunadamente fue tomada como una manera de golpeteo porque así está funcionando hoy, muy desafortunadamente. La gran mayoría, no me atrevo a decir que todos, pero muchos de los medios de comunicación, sobre todo los digitales, que se dedican a pautar este tipo de notas para que después la retomen partidos políticos y puedan lucrar con eso como lo han hecho en el pasado, para que Lili Telles termine gritándole a Gatell en el Senado, doctor muerte, y este tipo de cosas que no nos llevan a ningún lado y que al final terminan reiterándonos que los medios de comunicación parecen no estar interesados en decirle a la gente quédate en casa, estas son las medidas, constantemente haz esto, en las calles del centro se cierran a las 5 de la tarde, ya no hay nadie más, las nuevas medidas de la Ciudad de México para mantener los contagios disminuidos, este tema del QR, que cierren las calles de ciertos lugares transitados a cierta hora, que estén cerrando las tiendas, pero no se dedican a hacer eso, porque lo que se están dedicando a hacer es criticar a alguien que yo no estoy de acuerdo con lo que decía Martín, seremos un solo vocero. Pero a ver, tenemos al director de IMSS, Zoe Robledo, hablando constantemente de la estrategia de salud. Tenemos al secretario de salud, tenemos a Gatell, tenemos al canciller Marcelo Ebrard también, que ha hablado mucho de esto. No se trata de tomar esto como una manera de lucrar políticamente y decir, ya ven, el gobierno, por ejemplo, decía Alejandro hace un rato, el gobernador de Jalisco. Sí, es cierto, el gobernador de Jalisco hizo fiestas y nos enteramos porque alguien subió un video en internet. Si no, probablemente los medios que tiene cooptados, no nos habrían dicho, porque no nos va a decir las personas que lo entrevistaron hace poco en su estado, muy famosas de la oposición, porque se dedican a hacerle la chamba mediática. Y tampoco nos van a decir que ya se nos olvidó que el gobernador de Diego Sinoé, del PAN, también hizo una boda en plena pandemia, pero nadie nos va a decir eso porque están los medios de comunicación viendo qué dice Gatell y qué podemos descontextualizar. Y hoy no se trata de eso. Hoy no se trata de quién pueda pagar más medios de comunicación. Hoy se trata de que todos los días, guste o no nos guste lo que dice Gatell, atrás dice quédate en casa. Y nos tenemos que quedar en casa las personas que podamos. Y así adoptar las medidas que sirven para que la gente que sí tenga que salir pueda salir. Yo lo que no entiendo es por qué de repente lo toman como muy personal cuando se ataca al científico de la nación, como incluso le llegaron a decir en redes sociales, porque yo creo que lo que hemos visto este año ha sido el auge y caída de un vocero, y ese vocero se llama Gatell, ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? Gracias. ¿Quién se lo toma personal? Tantas conferencias. ¿De qué? Yo por la salud de todos. Tantas conferencias. Las conferencias que tienen, tanto las mañaneras, que se chuta una vez a la semana Gatell con el presidente, como las octureras, que son diarias, y los periodistas que no están cubriendo, no están evitando que la gente se muera de COVID. La cuarta transformación ahora tendría que estar muerta de vergüenza, de lugar de estar escondiendo su incompetencia y su mediocridad en, hoy nos están atacando en medios, cuando no han podido manejar la pandemia, perdieron una oportunidad inmensa cuando aprobaron el proyecto de presupuesto de egresos y de lugar de destinarle más dinero a más apoyos sociales para que hoy la gente no tenga que estar atiborrando las calles del centro porque los negocios están quebrando. Les dieron solamente 3 meses de apoyo, que les duraron 3 meses y ya se les acabó. La pandemia ya duró 9. ¿Por qué en el proyecto de presupuesto de egresos presidente y este gobierno no destinó más dinero para apoyo a la gente económico? Entonces, que dejen de quejarse porque la prensa está hablando de lo que está ocurriendo en la realidad. No nos interesa atacar a Gatell, estamos hablando de cómo los mexicanos están muriendo por su culpa.
Bien. Finalmente, Martín, rapidísimo, porque tenemos que irnos a corte. Sí, o sea, es que es la primera vez yo creo que hablo de la pandemia y no le he hecho yo a López-Gatell. Yo en mi intervención yo dije, es que ya basta, ya tenemos que entender. También es impresionante las maromas que dan para defender a este señor. Yo no entiendo, o sea, las contradicciones son enormes, pero yo no estoy diciendo absolutamente nada. Yo creo que debemos de la trascender responsabilidad de la sociedad a los gobiernos y ya decir, oye, pongámonos las pilas y hagamos algo. Pero si también de parte del gobierno y de parte del partido en el poder siguen queriendo defender lo indefendible, pues entonces no hay manera de comunicarse y es un diálogo de sordos. Bien, a ver. Todo el respaldo a Hugo López-Gatell. Pues desde acá todos los cuestionamientos a Hugo López-Gatell, que empezó diciendo al principio de la pandemia que no se necesitaban hospitales especiales porque la COVID era pues, no una enfermedad tan letal, que empezó diciendo que el cubrebocas no es necesario, y lo ha dicho hasta el cansancio, que incluso también ha negado que se utilice este cubrebocas y que ahora él está incluso pues minimizando su propio semáforo, su propia innovación, digamos, para el control epidemiológico en México. Hacemos un corte, pero por supuesto el llamado va también a la responsabilidad de la gente. Hay que quedarnos en casa, hay que evitar las aglomeraciones, no hay que ir a fiestas, no es momento ahorita, a pesar de que sea Navidad, para ir a exponer a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras personas adultas mayores y a las personas vulnerables. Hacemos una pausa y regresamos después con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha, la noticia falsa de esta noche. ¿Es verdad que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará un diccionario de palabras del periodo neoliberal? Pues resulta que sí, que es cierto. La semana pasada, durante su conferencia mañanera, el presidente dijo que en sus artículos algunos intelectuales usan tecnicismos para expresarse y que la mayor parte de la población no los comprende. El presidente dijo que estos términos antes no se usaban y que está haciendo un diccionario de las nuevas palabras del periodo neoliberal y postneoliberal con las palabras de moda. Contó también que durante la reunión virtual del G20 a la que asistió a inicios de mes, mientras escuchaba a los otros jefes de Estado y de Gobierno, le llamó la atención que utilizaban mucho la palabra resiliencia y preguntó ¿qué cosa es la resiliencia? Añadió que su obligación es garantizar el derecho a la información, aunque algunas personas quisieran que se limitara a una élite. Así que estaremos atentos a la publicación del diccionario, que seguramente será objeto de debate en esta mesa, como muchas de las cosas que también hace el presidente, y dice: mientras tanto, como cada noche te pedimos, por favor sigue cuidándote, seguimos en pandemia, por favor no asistas a fiestas ni a posadas, usa el cubrebocas si vas a salir, pero sobre todo si puedes, por favor quédate en casa, porque también aunque digan que hay 30% de ocupación hospitalaria, lo cierto es que muchos hospitales están rechazando a la gente, y lo cierto es que también esos hospitales no tienen la infraestructura para cuidarnos. Por lo pronto, buenas noches, nos vemos mañana. No, mañana se quedan con Mariana Hernández Carrillo al frente de esta mesa, en Punto y Contrapunto. Yo mañana desde tercer grado. Gracias a Ana, gracias Martín, gracias Veloz y gracias Encinas, gracias Alejandro. Nos vemos por acá el jueves, el último jueves del año de Punto y Contrapunto. Nos vemos, descansa, buenas noches.